Hemos visto la importancia de los textos científicos y los textos tradicionales, pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que contrastar y hacer solamente un solo texto, tomando en cuenta estos dos tipos de textos? Entonces nosotros tenemos que hacer relación a lo que vimos anteriormente y relacionado a las causas y consecuencias para poder determinar parte de nuestro texto. Pero también es importante nada menos que destacar lo que se conocen como nada menos los conectores lógicos y las bases adverbiales, que muchas veces hemos visto principalmente cuando vimos nada menos que el relato histórico. Pero vamos a repasar algunas cosas importantes referente a esto. ¿Para qué nos sirven los conectores? Bueno, cuando yo quiero hacer un texto breve y presentar ideas complementarias y que muchas veces pueden ser contrastantes entre sí acerca de dos posiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, hemos visto que el conocimiento científico se ocupa principalmente para la situación de enfermedades, una forma de realizarlo, y la situación tradicional, otra forma de realizarlo. En este caso, si yo quiero contrastar estas dos situaciones, es importante que yo utilice los conectores lógicos y las frases adverbiales, que me van a facilitar nada menos que la comparación de dos diferentes posiciones en un solo mismo texto. Entonces, recordemos que un conector son las palabras y expresiones que nos sirven para enlazar, o sea, para conectar distintas ideas en una oración, en un párrafo o en un texto. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la palabra además, también, si bien, pero. Principalmente estos serían conectores que solamente tienen una sola palabra. Pero no solamente existen este tipo de conectores de una sola palabra, sino puede ser complementadas con dos. Los conectores lógicos se utilizan para dar más flexibilidad y claridad a nuestro texto, otorgando a las ideas un orden totalmente lógico. Sin ello, pues un texto sería solo un conjunto de cosas y oraciones totalmente independientes y que estarían totalmente aisladas. Los conectores pueden ser aditivos, o que sirven para indicar que la información a continuación añade a lo dicho antes del conector. Por ejemplo, podemos decir o agregar la palabra y, la palabra además, que ya la mencionamos, también, asimismo, por añadidura, igualmente, del mismo modo, de la misma manera, encima, es más aún, incluso, de hecho. O sea, estamos añadiendo una idea más. Hay conectores que sirven para oponer, o sea, sirven para indicar una información que se va a decir modifica a lo que se dijo anteriormente. Por ejemplo, podríamos decir no obstante, con todo, sin embargo, en todo caso, en cualquier caso, más bien, antes bien. También hay conectores casuales que nos sirven para indicar una relación de causalidad, generalmente en enunciados que preceden a quien causa el enunciado el que sigue. Por ejemplo, serían las palabras por lo tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que, y también tenemos conectores que solamente son temporales y que nos sirven para indicar el orden de tiempo en que ocurren los eventos que estamos narrando o se desarrollan en la argumentación de un texto: antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar,
inicialmente, simultáneamente, al mismo tiempo, entonces, luego, después, más tarde, en adelante. De esta manera, también podemos entender conectores reformulativos que nos sirven principalmente para expresar algo de nuevo, bajo otra forma, bajo otra idea dicha anteriormente, y son las palabras o las expresiones, es decir, esto es, a saber, en otras palabras, en resumen, en conclusión, en definitiva, finalmente, así, de esta manera, verbigracia, es decir, concretamente. Ahora también, no solamente dijimos que los conectores lógicos nos sirven para hacer más completo nuestro texto, sino también podemos entender las frases adverbiales que también anteriormente las habíamos visto. Y las frases adverbiales son conjunto de palabras que muestran las funciones que cumplirán el adverbio y el adjetivo. Una frase adverbial también puede incluir una acción de tiempo, ubicación o forma debido a la situación en la cual se encuentre, y de esta forma se puede modificar el verbo o el adjetivo. Y normalmente algunos ejemplos de frases adverbiales serían al pie de la letra, a diario, de manera en adelante, a ciegas, ni más ni menos, de antemano, por poco, a gusto, al azar, a pedazos, acto seguido. Y estos serían nada menos que las llamadas frases adverbiales. Entonces, podemos ver que tanto los conectores lógicos como las frases adverbiales van a complementar mis párrafos para la formación de un texto que tenga una secuencia lógica y una forma de interpretar lo que yo quiero expresar.